Ok, bienvenidos a una nueva clase más de análisis de señales y sistemas o señales y sistemas. Bien, en este caso es otra clase más de convolución gráfica, pero en esta ocasión vamos a relacionar los cálculos con el concepto de invarianza en el tiempo. ¿A qué nos referimos con invarianza en el tiempo? Pues que la respuesta del sistema ante la misma forma de onda, pero que se presenta en diferentes instantes del tiempo, es igual, pero sufre el mismo desplazamiento en el tiempo, o sea, el mismo retardo o el mismo adelanto. En este caso es un retardo. Dicho esto, tenemos dos entradas con las que vamos a probar este sistema: la entrada 1, que es un escalón unitario, y la entrada 2, que es un escalón unitario retrasado una unidad en el tiempo. Entonces, tenemos que hacer los cálculos, y en este caso solo es un ejemplo muy sencillo, son 3 casos. Otra cosa que podemos notar rápidamente es que este sistema es causal. ¿Por qué es causal? Porque h de t es igual a 0 para todo tiempo menor que el 0. Es decir, aquí vemos efectivamente que nuestra función h de t, nuestra señal, vale 0 para todo el intervalo negativo, y solo exhibe valores distintos de 0 para intervalos no negativos, o sea, 0 o mayor que 0. Entonces, por esta razón, nosotros sabemos que en este caso se trata de un sistema causal. Para relacionar esto con la clase anterior, sistema causal. Entonces, en este sistema, dada la causalidad, no podemos esperar que haya respuesta sin que primero haya un estímulo, una señal de entrada. En el momento en que la señal de entrada se presenta, podemos empezar a observar la respuesta del sistema, o sea, la salida, pero mientras no exista una entrada, mientras la entrada valga 0, pues la salida va a valer 0 también, y eso lo vamos a ver en los cálculos. Bueno, pero dicho eso, vamos a ver cuál es el efecto de desplazar la misma función de entrada, la misma señal de entrada, pero retardada. Entonces, ¿cómo se verán las respuestas del sistema? ¿Responderá de la misma forma? ¿En qué tiempo se presentarán una y otra? Para esto, a la señal sin desplazar le vamos a llamar entrada 1 y a la señal desplazada entrada 2. Por lo tanto, en esta parte superior vamos a hacer todos los cálculos correspondientes a la entrada 1, y en esta parte inferior vamos a hacer todos los cálculos correspondientes a la entrada 2. Bien, entonces, ya que aclaramos esto de la causalidad sobre la respuesta al impulso del sistema, vamos a reflejar y desplazar nuestra onda como de costumbre, y vamos a escribir esta onda reflejada. La voy a poner aquí en otro color para que se vea. Si nosotros reflejamos esta señal, a veces se les conoce como formas de onda. Me pueden decir, bueno, pues es que aquí no está ondulando. Tienen toda la razón, esta no es una señal oscilatoria, pero se les conoce como formas de onda. Entonces, aquí esta señal que acabo de escribir en amarillo, pues es x de menos t. X de menos t. Solo hay que recordar que cuando pasa hacia acá, pues sería x de menos tau, porque tau es la variable de nuestro eje de integración. Entonces, vamos a quitar esos símbolos para que no nos estorben. Solo es algo que tenemos que recordar. Pero dado que la señal ya está reflejada, aquí es x de menos tau, vamos a identificar como siempre nuestro punto de arrastre. Y nuestro punto de arrastre siempre es el punto que queda sobre el 0,0. En este caso coincide con el vértice, pero la vez pasada vimos que no necesariamente. Entonces este es nuestro punto de arrastre. Y nuevamente, aquí podríamos pensar, tenemos que reflejar la señal h de t menos tau, pero yo estoy reflejando la señal x. Bueno, pero aquí ya dibujé la señal h fija, si nos damos cuenta. Entonces, esta sería la señal h de tau. ¿Y por qué podemos hacer eso? H de tau en cada caso. Pues porque la convolución es conmutativa. Yo dejo fija una señal y reflejo y desplazo la otra.
Entonces, a pesar de que aquí estos símbolos me están diciendo lo contrario, me están diciendo que la señal que tengo que reflejar y desplazar es esta h de t, yo decidí hacer lo contrario porque reflejar y desplazar esta señal escalón es mucho más fácil que reflejar y desplazar esta señal de pulso cuadrado. Pero bueno, en este caso tampoco es tan difícil, pero sí es más conveniente. Ya es cuestión de preferencia de cada quien, pero generalmente suele ser más fácil reflejar y desplazar los escalones unitarios. Entonces, hay que recordar que esta convolución pues es conmutativa. Vamos a quitar esta respuesta al impulso de aquí en medio, puesto que ya la tenemos escrita en todos estos casos que se van a presentar. Fíjense que esta vez los casos van a ser 3, como vamos a ver cuando desarrollemos estos cálculos. Y entonces para nosotros esta es ahora h de tau, es la señal fija. ¿Por qué razón? Bueno, ciertamente la convolución es conmutativa, entonces esto es lo mismo que haber escrito de esta forma: h de tau por x de t menos tau. Es lo mismo que h convolución con x, pero son iguales, puesto que es conmutativa. Entonces, ¿quién es nuestra señal móvil ahora? Bueno, la señal móvil sin duda es la entrada. Entonces, esta es la señal móvil. Y la señal fija es simple y sencillamente h de tau. Por eso la dejamos aquí fija y vamos a reflejar y desplazar la señal de entrada móvil. Entonces, al principio, pues el tiempo va a empezar siendo negativo. Hay que recordar que este punto de arrastre representa nuestra variable del tiempo en esta representación. En este caso sería la variable del argumento de la señal x, o sea, la entrada. Bien, entonces, teniendo en mente ese cambio, la señal escalón reflejada, que se empieza a desplazar desde menos infinito hacia el infinito, es decir, de izquierda a derecha, pues queda de esta forma en el primer caso. Entonces, aquí nosotros podemos observar fácilmente que este es nuestro punto de arrastre, representando la variable t. Y como vemos, pues no hay área traslapada, entonces aquí pues el valor de la convolución sería 0. Y vemos que t tiene que ser menor que 0, entonces ya de una vez escribimos que t es menor que 0. Ese es el caso número 1, y el valor de esta convolución vamos a ponerlo ahora solo como y de t. Aquí en una nota, y de t en ese caso número 1 es igual a 0. Muy bien, pero el tiempo no lo podemos detener, el tiempo sigue su avance, entonces llegará un momento en el que esta frontera, este cambio de estado, pues ahora esté entre 0 y 1. Entonces la situación se verá como algo así. Entonces hay que recordar que aquí el área que se traslapa es la que voy a poner en esta ocasión en amarillo. Ese es el valor del área traslapada, y a nosotros nos interesa reconocer dónde se encuentra nuestro punto de arrastre. El punto de arrastre en esta ocasión coincide con el vértice, y entonces tenemos el valor de t entre 0 y 1. Entonces ahí lo podemos poner. Como no lo incluimos en el caso 1, lo incluimos ahora aquí, entre 0 y 1. Y entonces lo podemos dejar incluso abierto de este lado, y con la condición de que incluyamos el 1 en el caso número 3. Bueno, la altura de este pulso y de estas señales pues es unitaria, y la base de este triángulo amarillo que acaba de aparecer pues es simple y sencillamente el valor t menos 0 es t. Entonces el área de ese rectángulo amarillo es simple y sencillamente t en este ejemplo. Y bueno, continuando con nuestro procedimiento, llegará un momento en el que el tiempo supera la unidad. Eso quiere decir que este escalón reflejado cubre por completo al pulso cuadrado, y una vez que lo cubre, como este pulso
como el escalón unitario tiene duración infinita, entonces ya no va a variar la geometría nunca más. Así que el área bajo la curva, el área de la convolución, pues será ahora todo ese cuadrado, y ese cuadrado evidentemente tiene área unitaria. Entonces aquí fácilmente es ver que y de t va a ser igual a 1. Pero mientras tanto, nuestro punto de arrastre ha superado la unidad y t es mayor que 1, como se ve en el dibujo. Entonces aquí nos va a quedar que t tiene que ser mayor o igual que 1. Porque no lo incluimos en el caso 2, entonces lo incluimos en el caso 3. Bien, si nosotros escribimos cuál es nuestro resultado, aquí podemos ver fácilmente cuál es el resultado de la convolución. Son 3 casos. En el caso 1 tenemos 0 para tiempos menores que 0. En el caso 2, tenemos t para tiempos entre 0 y 1. Y luego tenemos 1, el valor unitario, para valores superiores o iguales a la unidad. Bien, vamos a establecer esta gráfica. Para eso, pues vamos a utilizar unos ejes coordenados. Aquí está el tiempo, esta va a ser el eje de la amplitud, este es el origen, este es el valor del tiempo, y aquí vamos a graficar esta señal. Si nos damos cuenta, nos queda muy sencilla, nos queda definida de tal manera que si lo observamos, pues la señal de salida y de t vale 0 antes de 0, y después de 1 vale 1, pero en el intervalo entre 0 y 1, esta señal vale la recta unitaria que pasa por el origen. Entonces, pues aquí tendríamos esta situación. Aquí tendríamos esta recta, y de aquí en adelante tendríamos este valor. Entonces, así se vería nuestra recta. Esa es la respuesta de este sistema. Aquí tenemos y de t contra el tiempo, y así es como se ve la salida. Si nos damos cuenta, la salida es una versión deformada de la señal de entrada, porque hay que recordar que para nosotros un sistema pues es una función que transforma la variable de la señal de entrada en la señal de salida. Entonces podemos pensar que de alguna forma estamos deformando la salida, y estamos deformando la entrada, y la estamos convirtiendo en la salida. Eso es lo que hace el sistema. Hay que recordar también que este es un sistema lineal e invariante en el tiempo. Bien, ya hicimos este ejemplo. Ahora vamos a hacer el ejemplo para la entrada 2 en esta región de abajo, y es muy similar, pero sí hay que poner atención en dónde nos quedan los puntos de arrastre. Entonces, nuevamente vamos a utilizar este color amarillo para reflejar esta señal. Si nos damos cuenta, esta señal va a quedar reflejada de la siguiente forma. Tenemos que llegar hasta -1, y de ahí obtenemos la amplitud unitaria por el resto de la duración hacia el tiempo negativo. Entonces, esta señal en el caso 2 sería x de menos t. Está reflejada. Bien, por supuesto, aquí tenemos el valor de -1 sobre el tiempo, por lo que nuestro eje del tiempo continúa hacia los valores negativos. Eso ya lo sabemos. Entonces, y la amplitud vuelve a ser 1 de esta forma. Ahora, nuestro punto de arrastre, en efecto, pues será lo que queda sobre el origen. Ese es ahora nuestro punto de arrastre. Entonces, así lo escribimos, punto de arrastre. Y repetimos el procedimiento. Entonces, ahora el pulso
reflejado lo trasladamos aquí hacia los ejes de la integral de convolución y observamos que nos va a quedar de alguna forma. Y esa forma es, digamos, antes de que empiece a traslaparse el área, nos queda básicamente así. Entonces, aquí tenemos este caso. Pero ¿dónde quedó nuestro vértice? Es decir, nuestro punto de arrastre ahora no se trata de este vértice. Este vértice ahora no es nuestro punto de arrastre, es este punto que queda siempre sobre el 0,0. Entonces, ese punto vamos a imaginar que queda por aquí, de tal manera que la duración de de esta diferencia entre esta frontera y el punto de arrastre, pues es unitaria. Entonces dura una unidad en el tiempo. Entonces, ¿nosotros qué sabemos acerca del punto de arrastre? Pues que representa el parámetro t. Por lo tanto, este vértice es t-1. Y esta situación, al igual que arriba, no va a cambiar sino hasta que t-1 sea superior al 0. Por lo pronto aquí es menor que 0, entonces t-1 es menor que 0. t-1 menor que 0, si lo despejamos, pues resulta en t menor que 1. Entonces el caso 1 es para tiempos menores que 1. ¿Sale? Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que como el área no se ha traslapado, pues básicamente y de t, la salida, en este caso 1, pues es igual a 0. Y continuamos haciendo nuestro siguiente cambio de geometría, y eso es una situación análoga al caso 2 de arriba, pero como les comento, siempre hay que tener cuidado en dónde se localiza nuestro punto de arrastre. Y pues el área traslapada en este caso, igual que en el caso anterior, es esta región. Entonces, aquí, ¿dónde está nuestro punto de arrastre? El punto de arrastre, pues está en algún lugar de aquí, este es T, pero este vértice, al igual que en el caso número 1, es ahora T-1. Entonces, la altura de este rectángulo amarillo, pues es unitaria, pero su base es el valor T-1. Entonces, la salida en este ejemplo es la recta T-1. Ese es el valor del área. ¿Cuál será el intervalo? Si nos damos cuenta, T-1 está entre 0 y 1. Vamos a escribirlo aquí. Entonces, sería T-1 tiene que ser mayor que 0. Y si se dan cuenta, aquí no incluimos el número 1, entonces aquí le ponemos mayor o igual. Y aquí tenemos libertad, vamos a dejarlo abierto. Tiene que ser menor que 1. Entonces, al despejarlo, nos queda menos 1 de este lado. Perdón, nos queda más 1 porque pasa con el signo contrario. Entonces aquí nos queda 1 mayor o igual que t. Y de este lado pues nos queda 2. Entonces ese es el intervalo. 1 menor o igual que t menor que 2. Ok. Y posteriormente, para cuando nuestro punto de arrastre supera cierto valor, nosotros ya observamos que el pulso cuadrado naranja queda completamente contenido dentro del escalón reflejado. Entonces se trata de esta situación. Como lo pueden observar, es análogo a lo que sucedió arriba completamente, y eso no es coincidencia. Vamos a ver que todo este trabajo nos lo podíamos haber ahorrado sabiendo que este es un sistema lineal e invariante en el tiempo. Entonces, ¿cuál es este punto? El vértice siempre ha sido t-1. Nuestro punto de arrastre original está como por acá, este sería el valor t. Aquí en este caso iba a superar el 2, aquí tenemos t-1. Y tiene que ser mayor que 1 para que se mantenga esta situación. Entonces, t-1 tiene que ser mayor que la unidad. Como aquí no incluimos
esta frontera del lado derecho, aquí le ponemos mayor o igual. Al despejar, pues nos queda t mayor o igual que 2, y ese es nuestro caso número 3, t mayor o igual que 2. Bien, ahora este es un cuadrado de altura 1 y de base también igual a 1, entonces su área es igual a 1 y por lo tanto y de t es igual a 1, justamente igual que en el caso de arriba. Bien, entonces ya tenemos los cálculos y ya tenemos los intervalos. Ahora podemos sintetizar nuestra función. Vamos a ver qué resulta aquí. Y para eso me voy a hacer un poco de espacio aquí, dado que ya tenemos los cálculos y los intervalos. Entonces vamos a hacernos espacio aquí. Ok. Quitar esto y esto. Bien, entonces son 3 casos nuevamente. El primer caso vale 0 para tiempos menores que 1. El segundo caso vale t menos 1 para tiempos entre 1 y 2. Y el otro caso, el tercero, vale 1 para tiempos mayores o iguales que 2. Ok, entonces vamos a graficar cómo se ve esa señal. Y lo vamos a hacer en este espacio, por lo tanto pues voy a quitar algunos de estos cálculos. Para que no nos estorben tanto visualmente. Y bien, el eje del tiempo, el eje de la amplitud, eje del tiempo, y aquí pues parece que la transición ocurre entre 1 y 2 en el tiempo. Aquí me faltó ponerle el signo menor o igual, entonces vamos a corregir eso. Aquí sería menor que 2. Bien, entonces parece que la transición ocurre entre 1 y 2. Aquí tendríamos el número 1 en el tiempo, el 2 en el tiempo, la amplitud unitaria. Bueno, vamos a trazarla para que no pase lo mismo que aquí, que queda un poco desproporcionado. Vamos a esperarnos. Entonces, ¿cómo queda esta vez esta función? Si nos damos cuenta es 0 para tiempos menores que 1, entonces eso es fácil. Aquí lo podemos trazar. Luego es una recta con pendiente unitaria, pero con ordenada al origen en menos 1. Entonces, esta es una recta que pasa por el número 1. Si nos damos cuenta, cuando t es igual a 1, esta recta es 1 menos 1, 0. Y cuando t es igual a 2, esta recta es 2 menos 1 igual a 1. Entonces, en realidad, pues es la recta que pasa con pendiente unitaria por este número 1. Entonces, vamos a hacer ese trazo aquí hasta el número 2. Y luego de aquí en adelante, vamos a imaginarnos que alcanza, bueno, no imaginarnos, en realidad alcanza la altura unitaria. Entonces aquí más o menos por aquí está nuestra amplitud 1. Bien, esta sería la salida en el caso de la entrada 2. Y vemos también que es una versión deformada de esta señal escalón retrasada. De hecho, estamos observando que es igualita en forma, la figura es igualita a la que obtuvimos para la entrada 1, solo que está retrasada una unidad en el tiempo. Entonces, eso es importante. Vamos a cambiarle el color a ver si más o menos se deja. Ok, entonces este retardo es unitario, que es exactamente el mismo que tenía la entrada. Es decir, esta entrada 2 está retardada una unidad de tiempo respecto a la señal de entrada 1. Así que, pues en realidad nos estamos dando cuenta que la salida es y de t menos 1. Si y de t es esta función de aquí, esta función corresponde a y
de t-1. Es la salida desplazada. Está retardada porque la entrada se retardó. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, vamos a escribirlo un poco en símbolos de este lado, haciendo uso de la notación de sistema. Lo que estamos viendo es que a este sistema, cuando nosotros lo actuamos por medio de la señal de entrada, en este caso escalón, U de t, pero para nosotros en realidad es cualquier entrada, pudo haber sido cualquier forma de onda, siempre y cuando se respeten la figura de la señal y solamente la entrada 2 sea una versión desplazada de la señal de entrada 1. Entonces aquí cuando pusimos x de t, la salida del sistema fue y de t. Pero en este caso de la entrada 2, cuando nosotros pusimos la misma entrada pero desplazada una unidad de tiempo hacia la derecha, o sea, retardada una unidad de tiempo, la salida fue exactamente igual, es la misma forma, la misma figura, pero también se presenta con el mismo retardo, que es una unidad de tiempo. Entonces, esto es el concepto de invariancia en el tiempo. Por lo tanto, pues nos pudimos haber ahorrado el trabajo. Pudimos haber dicho, bueno, si la señal de entrada ya calculé para este caso y ahora quiero calcular para esta entrada que está desplazada una unidad de tiempo, nuevamente, simple y sencillamente, ¿qué hago? Pues pude haber trazado la señal desplazada directamente, sin problema alguno. Entonces, esta señal en verde que acabo de poner, pues en realidad es esta de aquí, es y de t-1. Esa es una propiedad de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Por eso se les llama invariantes en el tiempo, porque hacen lo mismo independientemente del momento en el que los activemos. Es decir, si yo prendo un foco rojo, lo prendo el día de hoy, pues la luz que ilumina es de color rojo. Si hago el mismo experimento, pero el día de mañana, prendo el foco el día de mañana, la luz va a seguir siendo roja. Hace exactamente lo mismo. Ese sistema es invariante en el tiempo. Entonces, por esta razón, por esta propiedad, a estos sistemas se les conoce como sistemas invariantes en el tiempo. Entonces, sistemas lineales e invariantes en el tiempo es lo mismo que sistemas convolutivos. Si la operación que hace el sistema para calcular la salida a partir de la entrada y la respuesta del sistema, la función del sistema, es una convolución, entonces decimos que el sistema es lineal e invariante en el tiempo. Siempre va a tener esta propiedad de que si yo calculo la salida del sistema para una entrada determinada, cuando yo retrase esa entrada, retraso la salida exactamente la misma cantidad y por lo tanto no tendría que haber hecho todos estos cálculos. Me los podría haber ahorrado. Bueno, espero que haya sido claro este concepto. Nos vemos en la próxima clase. Vamos a seguir hablando de este tema de la convolución, pero en esta ocasión vamos a extender un poco la clase de funciones con las que vamos a trabajar, las clases de señales. Es decir, ya no vamos a poder trabajar tanto con ellas de forma gráfica y vamos a ver por qué en el caso más general. Sin embargo, este procedimiento que hemos analizado hasta ahorita de encontrar el punto de arrastre, primero, pues reflejar y desplazar, ¿verdad? O sea, reflejamos la señal, encontramos el punto de arrastre, la otra señal la dejamos fija,
desplazamos de izquierda a derecha y planteamos todos los casos, nos va a ser muy útil en la visualización de cómo sucede esta convolución en general. Bien, eso es todo por ahora. Les agradezco su atención, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en el próximo video. Saludos.